17. Confrontación. Catalina sonrió levemente y luego de manera seria le habló. Andrés me ha comentado su deseo de casarse con mi hija. ¿Lo ha pensado usted bien? Juan se quedó mirándola sin entender bien qué era lo que Andrés le había dicho, pero a él tampoco le gustaba darles vueltas a las cosas. Sí, me interesa, dijo Juan en tono sarcástico. Quiero una esposa de prestigio. Catalina se sorprendió un poco, pero en este momento estaba dispuesta a ser indulgente. Lo entiendo, dijo Catalina. Pero debes saber que si aceptamos este matrimonio es únicamente porque el buen nombre de mi hija se ha estropeado. Juan asintió secamente sin mostrar mayor expresión. Entonces, ¿tiene algo para ofrecerle?, preguntó Catalina. Juan sonrió. No se preocupe, si ella acepta casarse conmigo, vivirá como una reina. Tengo lo suficiente para hacerla feliz y que lleve la vida que se merece, mejor aún de la que está viviendo ahora. Catalina se sorprendió de que él supiera la condición precaria en la que estaban. Asintió levemente. Está bien, mi hija quiere hablar con usted directamente y creo que es lo mejor debido a que es una decisión que cambiará su vida. Juan estuvo de acuerdo. ¿Cuándo podré hablar con ella?, preguntó Juan. Creo que en la tarde sería posible. Yo le mandaré un recado. Juan asintió y se puso de pie. Perfecto, dijo. Ahora sí me disculpa, debo retirarme. Hay muchos pendientes que debo atender. Catalina asintió y Juan se despidió. Ella se quedó en la iglesia meditando en todo lo ocurrido, pidiéndole a Dios que la situación que ella estaba previendo fuera la mejor para su hija. Después de todo, solo quería que su hija tuviera una vida estable y que alguien la respetara y la quisiera. Mónica se sentó en el despacho de Andrés, después de que él la hubiera pedido verla. Se saludaron cortésmente y Andrés comenzó a preguntar por la escuela y sus avances. Mónica estaba feliz de compartir las noticias sobre la escuela y Andrés dijo que había mandado a pedir una recomendación para un profesor que pudiera ir a la hacienda. Mónica estuvo contenta con ello y luego, aunque algo intimidada, preguntó: «Mi madre me ha comentado la propuesta que le han hecho. Quiero saber por qué han hablado con ella y no conmigo, siendo yo la directamente interesada». Andrés se sorprendió por la seriedad de sus palabras. «Lamento que lo tomes de esa manera», dijo Andrés. «Solo quería sondear un poco el terreno y al hablar con mi tía me di cuenta de que eras tú quien debía tomar la decisión». Mónica agradeció su interés, pero negó con la cabeza. «No creo que sea necesario que me case», dijo Mónica. Andrés negó suavemente con la cabeza y se puso de pie. Caminó hacia adelante de su escritorio, apoyándose en él y cruzando las piernas. «Sé que hay muchas cosas que te molestan, Mónica», dijo Andrés. «Pero por ahora creo que la mejor opción podría ser el matrimonio. Créeme, si Juan no fuera un buen hombre, un buen candidato para ti, no lo estaría recomendando». Mónica lo miró con curiosidad. «¿Lo conoces de más?», preguntó Mónica. «Se puede decir que sí», respondió Andrés. Mónica se quedó pensativa y Andrés agregó: «Si lo que te preocupa es su apellido, su familia, puedo garantizarte que las cosas serán buenas para ustedes». Mónica bajó la cabeza. «Eso no es tan importante», dijo. «La verdad, siempre que pienso en casarme, pienso únicamente en que sea un hombre íntegro, honesto y que esté verdaderamente decidido a tener una familia conmigo». Andrés sonrió. «Bueno, entonces creo que no habrá problema con Juan», dijo Andrés. «Él también lo único que quiere es tener una familia y creo que tú y él harían una buena pareja». Mónica levantó la mirada, sus ojos llenos de dudas. «¿Cree usted que eso sea así?», preguntó ella. Andrés sonrió. «Estoy seguro», dijo. «Juan es un hombre generoso, trabajador, un tanto orgulloso, pero cuando se trata de alguien que él quiere, lo protege y lo cuida con su vida». Mónica se sintió intrigada por la manera en que Andrés hablaba de Juan y al mismo tiempo conmovida por esas palabras. Después de la plática con Andrés, Mónica quería despejar su mente, estaba sentada bajo uno de los árboles frondosos, esperando a que hubiera una oportunidad para hablar con Juan. Sin embargo, no se esperaba que en ese momento la que se apareciera allí frente a ella fuera su hermana Aimé, quien estaba llena de furia. «Vaya,
Hermanita, es la primera vez que te veo tan desesperada por un hombre, dijo Aimee con una sonrisa maliciosa. Mónica se volteó a ver sin comprender el reclamo de su hermana. No sé de qué hablas, dijo Mónica. Aimee, solo estoy aquí tomando el aire fresco. Aimee se sonrió. Ay, por favor, no mientas. Eres pésima haciéndolo. Mónica se puso de pie. Está bien, ¿y si estoy esperando a un hombre, qué? Eso no te importa, dijo Mónica con firmeza. Aimee sonrió triunfante. Claro, tú estás esperando a Juan. ¿Qué crees? ¿Acaso te le vas a ofrecer? Créeme, ese hombre, aunque te le pararas desnuda frente a él, sentiría ni más mínimo deseo por ti. Mónica se indignó ante la obscenidad de su hermana. Por Dios, Aimee, qué manera tan vulgar de hablar, dijo Mónica con disgusto. Aimee se encogió de hombros. Sí, vulgar y todo, pero querida hermanita, son precisamente este tipo de vulgaridades las que les gustan a los hombres, no una mujer muy pudica como tú. Mónica se encogió de hombros. Tal vez estés en lo cierto, dijo. Porque si para ser la mujer de un hombre tengo que actuar como tú, créeme, prefiero quedarme soltera. Mónica se iba a ir, pero Aimee la jaló del brazo. No sé qué es lo que estás planeando, dijo Aimee con una mirada amenazante. Pero te aseguro que pierdes tu tiempo. ¿Acaso ya olvidaste lo que dijo Juan acerca de ti? ¿Cómo se burló de ti en el pueblo? Si no fuera por él, tu reputación no se habría destruido. Mónica volteó a ver a su hermana con una mirada firme. Sí, recuerdo perfectamente todo lo que me dijiste, que Juan se había burlado de mí y que había dicho que yo había sido una más de sus conquistas, dijo Mónica. Pero quiero preguntarle por qué lo hizo. Quiero mirarlo a los ojos y que él me diga si todo lo que tú me dijiste es verdad. Aimee sintió una punzada en su pecho, pero no se dejó intimidar. ¿Acaso crees que te dirá la verdad?, preguntó Aimee con una sonrisa maliciosa. Los hombres son buenos para mentir y no vas a saber si te está mintiendo o no. ¿Desconfías de mí, hermanita? Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Mónica miró a su hermana con una mezcla de tristeza y desconfianza. No sé por qué me odias, Aimee, dijo Mónica. Pero si lo que tú dices es cierto, entonces no tienes por qué preocuparte. Mónica se dio la vuelta al escuchar la voz de Juan, totalmente sorprendida y un poco asustada. Pensaba que él había escuchado su conversación con Aimee, pero entonces recapacitó y se dio cuenta de que ahora era el momento perfecto para hablar con él. ¿Qué quiere?, preguntó Mónica con un tono un tanto exaltado. Juan sonrió y dijo, solo hablar. ¿Podemos? Mónica miró hacia donde iba su hermana, que ya se había alejado y estaba llegando a la casa grande. Así que volvió caminando con Juan hacia el árbol. Está bien, dijo Mónica. Dígame. Juan se quedó mirándola, esperando a que ella hablara. Mónica suspiró pesadamente y cruzó sus brazos sobre su pecho. Supongo que esperara que yo hable primero, dijo Mónica. Está bien, prefiero hacerlo yo. Juan sonrió y levantó una ceja, esperando sus palabras. Dígame, ¿es verdad que usted, comenzó Mónica, pero sus palabras salieron atropelladas? ¿Hizo una propuesta de matrimonio? Juan no esperaba que esa fuera la pregunta que ella hiciera. Juan la miró con una sonrisa. ¿Usted qué cree?, preguntó él. Mónica negó con la cabeza. No sé qué pensar, por eso se lo pregunté a usted directamente, dijo Mónica. Juan sonrió. Si le propusiera formalmente matrimonio, ¿aceptaría? Todo depende del por qué lo haga, dijo Mónica. Juan encogió de hombros. ¿Cuál cree que es el motivo?, preguntó él. Mónica lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Supongo que es su intención reparar el supuesto daño que ha causado al hablar de mí a otras personas, dijo Mónica. Juan se quedó mirándola, totalmente sorprendido. Yo jamás he hablado de usted, dijo él. Mónica lo miró con escepticismo. ¿Cómo puedo saber que no es así? Cuando otras personas afirman que usted mismo se vanagloriado de que yo soy una de sus conquistas. Juan se quedó callado, sin saber qué decir.
Juan se acercó un poco más a Mónica y dijo, le diré una cosa, señorita. No soy un hombre que se vanagloria de sus conquistas cuando las tengo. Prefiero que sean privadas. Mónica se quedó mirándolo, intrigada. Y si en algún momento hubiera tenido el honor de tener una relación con usted, no habría sido precisamente una aventura, continuó Juan. Tal como lo estoy haciendo ahora, mi deseo es que usted sea mi esposa, claro si a usted no le avergüenza ser la esposa de un simple pescador. Mónica se sorprendió por el comentario, pero en realidad a ella no le interesaba el estatus que Juan ocupara. El simple hecho de que él quisiera que ella fuera su esposa la sacudió por dentro. ¿Por qué desearía casarse conmigo?, preguntó Mónica, intentando mantener la calma. Según tengo entendido, es un hombre de mundo y puede escoger a cualquier mujer para que sea su esposa. Sí, es cierto, dijo Juan. Puedo escoger a cualquiera, pero no cualquiera puede ser mi esposa. En este caso, se podría decir que la estoy escogiendo a usted, claro está si usted decide aceptarla. Mónica entrecerró los ojos, meditando en qué hacer. Entonces, una duda más surgió en su mente. ¿Podría decirme que su intención de casarse conmigo no tiene nada que ver con reparar mi buen nombre?, preguntó Mónica. Juan se sintió un poco acorralado y la verdad era que el intercambio con la joven era bastante agresivo. Está bien, seré franco, dijo Juan, suspirando pesadamente. Se me ha recomendado el matrimonio con usted para reparar su buen nombre y sé que sería la manera eficaz de hacerlo. Pero tengo mis propios motivos y la verdad, aunque usted no lo crea, es que me gusta. Ella abrió sus bellos ojos azules llenos de dudas. Juan la miró detenidamente, queriendo ahogarse en sus profundidades. Sin pensarlo 2 veces le habló sin tapujos. Me gusta la manera en que me siento cuando hablo con usted, continuó Juan. Me gusta que no es una mujer convencional. Me gusta que podamos hablar y pelear sin tapujos y supongo que nuestro matrimonio no sería para nada aburrido. Mónica se quedó mirándolo, sin comprender todas las palabras que él había dicho. Entonces, escuchó a lo lejos que alguien la llamaba. Juan movió la cabeza para ver que Lupe venía corriendo hacia ellos. Piénselo, dijo Juan. Si decide que soy un buen candidato para usted, pida verme. Ya he hablado con su madre y noté que ella no está en contra. Juan se detuvo un momento antes de irse y se acercó a Mónica. Tomó su mano y besó su dorso, inclinándose caballerosamente. ¿Sabe?, dijo Juan con una sonrisa. Si lo que usted desea es un caballero, también puedo serlo. Dígame qué es lo que quiere en un hombre y yo seré lo que usted necesite. Mónica se quedó mirándolo, sorprendida por el gesto. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al sentir el toque de sus labios en su mano. Juan se enderezó y la miró a los ojos, sonriendo. No se preocupe por nada, dijo. Ya habrá tiempo para hablar de todo. Ahora, debo irme. Mónica asintió, todavía sintiendo el calor de su mano en la suya. Juan se dio la vuelta y se fue apresuradamente hacia los cultivos, dejando a Mónica con una sensación de confusión y curiosidad. ¿Qué había querido decir Juan con ese gesto? ¿Era un simple caballero o había algo más detrás de sus palabras? Mónica se quedó allí, pensando en la propuesta de matrimonio y en el hombre que la había hecho. Lupe había corrido apresuradamente hacia Mónica y Juan cuando los vio hablando a lo lejos. Quería saber qué estaba pasando entre ellos. Mónica caminó delante de Juan, yendo hacia donde estaba Lupe. Juan observó el caminar sereno y elegante de ella, sin embargo sus manos iban sobre su pecho. Ella quería calmar su corazón acelerado y él se percató del rubor en su rostro, satisfecho de que ella estuviera nerviosa. Lupe comprendió que algo había pasado, pero nada pudo descubrir. Mónica se volvió hacia ella con un semblante sonrojado y le preguntó, ¿qué me busca? Doña Sofía, respondió Lupe, mirando a la joven con una expresión curiosa. ¿En dónde está?, preguntó Mónica, volviendo a ser la misma de siempre. En la sala con la señora Catalina y la señora Aimé, respondió Lupe. Está bien, diles que ya voy, dijo Mónica y comenzó a caminar calmadamente. Lupe salió corriendo nuevamente para ir a darle la razón a su ama. Sin embargo, nada pudo contarle acerca de lo ocurrido, ya que las señoras se encontraban tomando el té en la sala.
Lupe se quedó un momento pensando, preguntándose qué había pasado entre Mónica y Juan. Había visto la forma en que Juan había mirado a Mónica y la forma en que Mónica se había ruborizado. Lupe comenzó a sospechar que había algo entre ellos, algo que nadie más sabía. A lo mejor los rumores de que la niña Mónica sedujo al capitán, si son ciertos, pensó la criada. Mónica entró en la sala donde se encontraban su madre, Sofía, junto con Aimé. Las señoras estaban tomando el té y hablando sobre unos supuestos amigos de Alberto que él recomendaba como posibles candidatos para un matrimonio. Aimé estaba siendo sumamente despreocupada en sus comentarios, mientras que Catalina miraba a Mónica con una expresión expectante. Mónica, por su parte, estaba serena y tranquila, sin mostrar ningún interés en la conversación. Sofía animaba a Mónica a elegir entre los caballeros londinenses, diciéndole que podría viajar a Londres, conocer gente y asistir a fiestas. Todo será diferente allá, decía Sofía, pero nada de esto emocionaba a Mónica. Mónica se sentó en su silla y comenzó a escuchar la conversación, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en Juan y en la propuesta de matrimonio que le había hecho. No podía dejar de pensar en el gesto caballeroso que él había tenido al besar su mano. Catalina notó que Mónica estaba distraída y decidió esperar a hablar con ella más tarde para ver qué decisión había tomado respecto a Juan. Por ahora, se contentó con observar a su hija y esperar a que ella estuviera lista para hablar. Ahí me preguntó de repente, madre, ¿tú cuál crees que sea la mejor opción? Después de todo, si un varón o un conde europeo se ofrecieran a pagar la dote, eso resolvería muchos de los problemas. Sofía se detuvo un momento a pensar antes de responder. Bueno, Aimé, creo que la mejor opción sería encontrar un esposo que sea rico y bien conectado, dijo. Eso les permitiría mantener su estatus social y asegurar el futuro de la familia. Catalina miró a Mónica, que parecía estar perdida en sus pensamientos. Mónica, ¿tú qué piensas?, preguntó Catalina. ¿Te gustaría casarte con alguien que pueda ofrecerte una vida cómoda y segura? Mónica se encogió de hombros. No sé, dijo. Creo que hay más cosas en la vida que solo la comodidad y la seguridad. Aimé suspiró. Eso es porque eres una romántica, dijo. Pero la realidad es que necesitamos un esposo que pueda cuidar de nosotras. Sofía asintió. Sí, Aimé tiene razón, dijo. Necesitas encontrar un esposo que sea capaz de cuidar de la familia y asegurar tu futuro. La conversación continuó, pero Mónica se quedó callada, pensando en Juan y en la propuesta de matrimonio que le había hecho. Tal como están las cosas, Juan es mi mejor opción, al menos creo que a mí también me gusta, pensaba ella. Mientras trabajaba en los cultivos, la mente de Juan divagaba en diferentes cosas. La conversación que había escuchado entre Mónica y Aimé aún lo tenía disgustado, pero la manera en que Mónica había manejado el asunto lo había impresionado. La seriedad ante sus palabras, la elegancia innata, la sutilidad en sus gestos, todo ella era tan diferente, tan genuino, tan sutil, pero al mismo tiempo tan apasionado. Jamás había esperado conocer a una mujer como ella. No creía siquiera que se merecía poder aspirar a ser su esposo. Pero si lograba hacerlo, si ella decía que sí, dedicaría su vida a hacerla feliz y la trataría como una reina. Tal como se lo había prometido a su madre. Nadie sabía en realidad los bienes que Juan poseía. Ni siquiera Andrés. Todos creían que era un don nadie, que su única posesión era ese barco. Pero en realidad, la hacienda de su madre estaba siendo organizada. Estaba sembrando cultivos, había mandado organizar la casa. Aunque la casa de la palapa era una casa agradable y útil para él, era su casa de soltero y jamás llevaría a su esposa a un lugar como ese. Más aún si su esposa era Mónica. Para Mónica quería algo diferente, algo nuevo, algo especial. Ella había sido educada para ser la dueña y señora de una hacienda y él cumpliría ese sueño.